Hola, buenas tardes. Vamos a leer arrepentimiento bíblico. El significado del arrepentimiento. Definición de arrepentimiento. Entonces ya ves que el hombre está en una posición de rebeldía contra la soberanía y la autoridad de Dios. Por eso es que nuestro Señor Jesús vino al mundo predicando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Ordena a cada pecador que abandone sus armas de rebelión y enarbole la bandera blanca de rendición para entrar al reino de Dios. En otras palabras, el pecador tiene que cambiar de parecer en lo que respecta al pecado. Y esto es exactamente lo que significa arrepentirse: cambiar de parecer en lo que respecta al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. ¿Y qué apartarse es este? El arrepentimiento afecta la totalidad de la vida del pecador. El vocabulario bíblico relacionado con el arrepentimiento es realmente rico. Encontramos el tema del arrepentimiento a través de toda la Biblia y expresa su idea aun cuando no se usa la palabra misma. En el Antiguo Testamento, dos palabras hebreas, los verbos nacham y shub, son traducidos con frecuencia como arrepentimiento. The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Léxico hebreo y arameo del Antiguo Testamento por Kocher Baumgartner. Richardson y Stam dice que nachon significa lamentarse, llegar a deplorar algo, arrepentirse, como en Job 42:6. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En su comentario on the Old Testament, comentario del Antiguo Testamento, Keil y Delis comenta: Nacham es la expresión exacta de metanoeo, el dolor santo del arrepentimiento del que no se arrepiente. Se arrepiente sentado en polvo y cenizas, al estilo de los que sufren el dolor profundo por la pérdida de un ser querido. Con respecto a su, que significa volverse. La Biblia abunda en expresiones idiomáticas que describen la responsabilidad del hombre en el proceso de arrepentimiento. Tales frases incluyen los siguientes: inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Josué 24:23. Circuncidaos a Jehová. Jeremías 4:4. Lava tu corazón de maldad. Jeremías 4:14. Haced para vosotros barbecho. Oseas 10:12, etc. No obstante, todas las expresiones de la actividad penitencial del hombre se suman y resumen en este verbo único, sub, porque combina en sí mejor que ningún otro verbo los dos requisitos del arrepentimiento: volverse del mal y volverse hacia lo bueno. Concluyen diciendo: es cierto que no hay en el Antiguo Testamento una definición sistemática de la doctrina del arrepentimiento. Mayormente la Biblia lo describe, Salmo 51. No obstante, el hecho de que las personas son llamadas a volverse, ya sea A o D, implica que el pecado no es una mancha indeleble, sino que por volverse, lo cual es un poder dado por Dios, el pecador puede encaminar en otra dirección su destino. Hay dos maneras de comprender la conversión: como el acto soberano gratuito de la misericordia de Dios, y el acto del hombre por medio del cual va más allá de la contrición y el lamentarse, a una decisión consciente de volverse a Dios.
Esto último incluye el repudio de todo el pecado y una confirmación de la voluntad total de Dios sobre la vida de uno. En el Nuevo Testamento, 3 palabras griegas expresan arrepentimiento. Los verbos metanoeo, metamelomai y el sustantivo metanoia. Según el léxico analítico del Nuevo Testamento griego por Friger y Miller, metanoeo es usado predominantemente en relación con un cambio religioso y ético en el modo de creer en cuanto a los dos actos: arrepentirse, cambiar de idea, convertirse. Mateo 3:2. También puede expresar un elemento emocional, como sentir remordimiento y contrición, sentirse compungido. Lucas 17:3-4. Un léxico griego-inglés del Nuevo Testamento y otra literatura cristiana primitiva por And, Gingrich, Dunker y Bauer dice que metamelomai significa sentir remordimiento, arrepentirse. El Greek English, léxico griego-inglés del Nuevo Testamento basado en el campo semántico, Polou y Nida, dice que metalomai significa cambiar de idea acerca de algo, con la probable inferencia de un remordimiento, cambiar de idea, pensar de un modo diferente. Metanoia significa un cambio de idea que lleva a un cambio en la conducta. Lobby y Nida dicen acerca de metanoeo y metanoia, cambiar la manera de vivir de uno como resultado de un cambio completo de su pensamiento y actitudes con respecto al pecado y la justicia, arrepentirse, cambiar su manera de ser, arrepentimiento. Metanoeo y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Marcos 6:12. Metanoia, ignorando que su unidad de guía al arrepentimiento. Romanos 2:4. Aunque en español uno de los componentes centrales de arrepentimiento es el dolor o contrición que la persona experimenta debido al pecado, el énfasis en metanoeo y metanoia parece ser más específicamente el cambio total, tanto en el pensamiento como en la conducta, con respecto a cómo una debe pensar, al igual que actuar. La importancia de estas definiciones es que, aunque el énfasis principal en el arrepentimiento es el cambio de idea que lleva el cambio de la conducta, no se puede descartar el elemento emocional de contrición o remordimiento, lo que incluye el arrepentimiento. Por lo tanto, arrepentirse es cambiar de parecer en cuanto al pecado y a Dios, lo cual da como resultado el apartarse del pecado y acercarse a Dios. Y que apartarse es el arrepentimiento afecta a la totalidad de la vida del pecador. Arrepentimiento incluye que el pecador asuma la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y ponerse del lado de Él en contra de sí mismo. El penitente no culpa a ningún otro de su condición, sino que se condena a sí mismo bajo la ira eterna de Dios porque se lo merece. Arrepentimiento incluye sentir gran tristeza por el pecado. 2 Corintios 7:10 dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Y Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El arrepentimiento lleva a confesar los pecados, no escondiendo nada. El pecador se hace responsable de sus pecados y abre su corazón pecaminoso a Dios. Además, el arrepentimiento lleva a renunciar al pecado. El pecador arrepentido toma la determinación de no volver a él. Por lo tanto, en el arrepentimiento bíblico, el pecador convicto y convencido
asume su lugar ante de Dios como un condenado con justicia. Aborrece su pecado, anhela ser libre de él, siente gran tristeza por su pecado y toma la determinación de no volver a él, y demuestra que su arrepentimiento es real andando en la senda de justicia y en auténtica santidad. Haced, pues, fruto digno de arrepentimiento. Es la evidencia de que ha ocurrido un cambio radical en nuestra vida. Mateo 3:8. Arrepentimiento y juicio. En Hechos 17:30 leemos estas palabras: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios dice que todos los hombres, no solo los gentiles, sino todos los hombres, lo cual incluye a todo pueblo, lengua, nación y tribu. Y en el versículo 31 encontramos por qué Dios ha ordenado que todos los hombres en todas partes se arrepientan. El juicio se acerca, arrepentíos, dice Dios, el Rey viene para juzgar. Arrepentíos y valoráis vuestra alma. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, Dios ordena que todos los hombres en todas partes se arrepientan y produzcan fruto digno de su arrepentimiento, lo cual es una vida santa. O se enfrentará con ellos en un juicio sin misericordia. La cuestión es que Dios es soberano en su salvación. Solo Él establece los términos bajo los cuales recibe a pecadores rebeldes en su reino. Su palabra declara que Él es amante, gentil, misericordioso y generoso, pero es también santo, recto y justo. Por lo tanto, ordena a los hombres que se arrepientan, a menos que el pecador rebelde se arrepienta y crea el Evangelio, no hay perdón. Pero alabado sea su nombre precioso, es a este tipo de pecador que Él mirará. El Señor dice en Isaías 66:2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. También el Salmo 51:17 nos dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Alabado sea el Señor. Nunca rechazará al pecador arrepentido y creyente. Cristo vino a buscar y salvar justamente este tipo de pecador. Escucha Isaías 55:6-7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Nota que en estos versículos hay nuevamente un mandato de que dejemos nuestro propio camino y nos volvamos a Dios. Deja tu camino y vuélvete a Dios. El arrepentimiento es perpetuo. Debo recalcar también otra verdad. El arrepentimiento bíblico es perpetuo. El Hijo de Dios se arrepentirá hasta que Dios lo lleve a su morada. El arrepentimiento es un modo de pensar permanente, un aborrecimiento continuo del mal. Oh, cuántas almas preciosas han sido condenadas aquí mismo. Parecen arrepentirse por un tiempo. Dejan sus antiguas compañías y dejan los lugares donde cometían sus pecados. El bar, el salón de baile, la casa de la prostituta. Parecen aceptar a Cristo. Aún predican, enseñan y testifican de Él, pero porque son oidores pedregales. Marcos 4, 5, 6, 16, 17. Solo duran un tiempo. Empiezan a enfriarse, volviendo gradualmente a su costumbre de antes.
vuelven al pecado, vuelven a aquello a lo que habían renunciado. Uno a uno vuelven a sus antiguos pecados y compañeros y vuelven al mundo. Eso es porque su arrepentimiento no era perpetuo, no surgió del nuevo nacimiento sino de la carne. La palabra de Dios los describe. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. 2 Pedro 2, 20-22. En muchos casos ese volver es lento. Pocos vuelven de una sola vez. Primero anhelan la libertad, escudriñan la palabra de Dios para averiguar cuánta libertad tienen, para poder vivir lo más cerca posible al pecado. Luego, poco a poco, vuelven a este pecado y a aquel otro. Por último, ya no tienen un testimonio para Cristo, sino solo una confesión de fe externa. El pecado ya no les molesta, no lo aborrecen ni están en contra de él. Se dicen a sí mismos que Dios ya no quiere que se arrepientan y aborrezcan al pecado. Piensan que está en el camino de vida. No obstante, el pecado ya no los molesta. Entonces se vuelven a esos pecados de los cuales una vez se habían arrepentido, diciendo: ahora tenemos libertad para andar en estos caminos. Pero, oh mis amigos, esto no es libertad, sino un permiso para hacer lo que siempre has querido hacer. Permiso para andar en el pecado sin restricciones. Has jugado con fuego y tu corazón está ahora endurecido por el engaño del pecado. Hebreos 3:12. También te advierto, cuídate del arrepentimiento que no continúa. No es un arrepentimiento bíblico, auténtico. Tu corazón volverá a estar satisfecho con la basura del mundo. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Isaías 44:20. Por lo tanto, nunca lo olvides, el verdadero arrepentimiento es perpetuo. Si te has convertido de verdad, aborrecerás y dejarás tus pecados por el resto de tu vida, y anhelarás ser santo, ser como Cristo y agradar a Dios. Yo te pregunto, ¿alguna vez has poseído tú el arrepentimiento bíblico auténtico que Dios ordena de todos los hombres? El arrepentimiento es un regalo. Ahora debo agregar que el arrepentimiento es un don de la gracia que obra en el corazón por el poder de Dios, el Espíritu Santo. Hechos 11:18 nos dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El Espíritu Santo nos muestra nuestra condición pecaminosa ante Dios y pone en nosotros la voluntad de renunciar a nuestro odio de Dios y su autoridad. Y por su gracia nos da el anhelo de andar con Él en novedad de vida y santidad. Como ya hemos visto, Dios nos ordena arrepentirnos porque tú y yo somos rebeldes contra Dios por naturaleza. Todo hombre, aparte de Cristo, es un rebelde contra el trono de Dios. Romanos 8:7. Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, hemos determinado vivir nuestra vida apartados de Dios. Por eso tenemos que cambiar radicalmente nuestra manera de pensar con respecto a vivir independientemente de Él. Esto lo demostramos por medio de nuestro clamor a Dios, pidiéndole que sea nuestro Señor y el soberano de nuestra vida.
porque le hemos escupido en el rostro, blasfemado su nombre, inclinado ante los dioses del oro y del placer, pasado su día como nos place y andado con orgullo y arrogancia contra él. Dios nos manda arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar acerca del orgullo y la arrogancia, acerca de la codicia y los placeres mundanos y acerca de andar por nuestro propio camino. Tenemos que clamar a Él para que obre su amor en santidad en nosotros. Sí, mi amigo, porque no lo hemos amado a Él con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y hemos derrochado nuestro amor en el yo y en el mundo. Dios nos ordena arrepentirnos y confiar en el Señor Jesús para la remisión de nuestros pecados, porque, fíjate bien, el arrepentimiento auténtico quita al yo del trono y entroniza a Cristo como Señor sobre cada área de la vida. Si te ha gustado, le pones la campanita y un like y sígueme. Y también me podéis seguir en TikTok como Las Cosas de Abby. Y mi nombre es María Virtud de Berenguer Segura.